Nos vamos a cruzar el Océano Atlántico allí en el otro extremo. Estimo yo que en Madrid está José Miguel Calvillo Cisneros, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. José, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. Bueno, la verdad que estuve leyendo con muchísima atención un artículo suyo, lo encontré en la página de Radio France Internacional. El cultivo del opio se dispara en Afganistán. Parece que la cuestión del cultivo del opio y la preeminencia en el mercado mundial del cultivo del opio en Afganistán es como una suerte de eje de las historias que rodean a esta infausta nación a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, efectivamente, hay una vinculación muy clara, sobre todo desde la década de los años 80, pero fundamentalmente a mediados de la década de los 90, una relación muy clara entre el cultivo de opio y la inseguridad en el país. Mm, bien. ¿Cómo juega todo esto? Porque una de las cosas que se suponía que iba a hacer la intervención occidental y fundamentalmente el esfuerzo de guerra que llevaba a Estados Unidos y otras naciones, entre las cuales han estado tropas españolas allí, tenía que ver con Mm. terminar con esta situación. Sin embargo, parece que nadie puede, incluidos los talibanes, ¿no? Efectivamente, uno de los objetivos de la operación internacional liderada por Estados Unidos, que comenzó en el año 2001 y que terminó el año pasado, en el año 2021, fue el de erradicar los cultivos de opiáceos, ¿no? De la amapola opiácea en Afganistán, precisamente porque se sabía que era una fuente de financiación fundamental para el movimiento talibán. Sin embargo, los proyectos de erradicación del cultivo pues no han dado sus frutos, sino que además ha tenido el efecto contrario, ¿no? Sino que se ha ido aumentando la producción año tras año, salvo alguna excepción en 2015, 2016, pero año tras año se ha ido aumentando y batiendo récords de producción, lo que supone la evidencia del fracaso de este tipo de políticas de erradicación del cultivo. Ahora, lo que usted revela es muy, muy intenso. Es decir, que en realidad el talibán lo que hace es una búsqueda de control, pero es una estrategia para controlar el precio, digamos. No es el objetivo de terminar con el cultivo del opio. Efectivamente, los talibanes no quieren terminar con el cultivo porque es una de sus principales fuentes de financiación. Eh, lo que ha hecho el movimiento talibán en la actualidad y que ya lo hizo en el año en 1999 y 2000 es el de tratar de, sabiendo que Afganistán tiene el monopolio del cultivo, tratar de, bueno, no sacar al mercado la producción para que se produzca un aumento de los precios, y luego, pues, más adelante, con el excedente de toda la producción, sacarlo al mercado y tener un beneficio mayor de. Bien, de su conocimiento, ¿qué es lo que provocó el fracaso de la intención occidental de terminar con el cultivo del opio? Bueno, el fracaso sobre todo es el no conocer la importancia que tiene el cultivo de la amapola en el nivel más bajo de toda esta cadena, que es en el agricultor. Al agricultor hay que ofrecerle alternativas si se le erradica la principal fuente de financiación también para estos agricultores, ¿no? En el nivel más bajo. Mm. Para mí ese ha sido el principal problema de la estrategia. Y en segundo lugar, no estudiar otro tipo de alternativas más allá de la erradicación que pudieran pasar, pues, incluso por una legalización de los cultivos para que, bueno, pues de alguna manera se pudiera a través vía impuesto financiar parte de los proyectos de reconstrucción, etcétera, y convertir eh, la amapola opiácea, llevarla más que al mercado ilegal, derivarla al mercado legal de los mórficos, los anestésicos, etcétera. Yo creo que esos son los dos grandes problemas de la De alguna manera política de erradicación. tiene Mm. notables puntos de contacto con el mismo problema para erradicar el cultivo que lleva al tema de elaboración de la cocaína en Colombia, ¿no? Los puntos de contacto son notables. Son similares, son muy similares. La situación de los opiáceos en Afganistán con la de la hoja de coca en Colombia es muy, muy similar, muy similar. En ambos casos es una fuente de financiación para grupos que quieren, bueno, pues de alguna manera llevar a cabo unas políticas o bien terroristas o bien contrainsurgentes o insurgentes y también forman parte de lo que es bueno, pues
el mercado ilegal, ¿no? De toda la droga en este sentido, ¿no? De los narcóticos. Claro. En su lectura a lo largo y a través de la historia, digamos, ¿hay algo que permita observar o pensar que Afganistán, amén de la cuestión del talibán, la opresión de las mujeres, bueno, toda la situación que hay, en las últimas horas están circulando algunos videos de una represión fenomenal contra las mujeres que piden seguir estudiando, pueda tener algún Ujú. tipo de evolución hacia una sociedad más amable? Digo, no quiero decir una sociedad más occidental, sabrán ellos en ese sentido qué camino Sí. siguen, pero más amable, menos violenta para con su propia gente, ¿no? Ahora mismo yo soy bastante pesimista en cuanto a la situación por la que está pasando el país. O sea, tenemos que tener en cuenta que a la endémica situación de crisis alimentaria y crisis humanitaria que vive el país, hay una profunda crisis económica y la situación de seguridad se está agravando por momentos, ¿no? Ahora mismo hay un conflicto civil entre los talibanes y el movimiento del Estado Islámico. Hay un conflicto civil entre los talibanes y la oposición que resiste en el Valle del Panjshir, que se está organizando. Y todo esto lo que está generando es que la situación de seguridad vaya cada vez peor. En el caso concreto de las mujeres, sí es verdad que 20 años de presencia y trabajando en materia de proyectos de género, entre otros sectores, sí que hay una semilla sembrada de lo que podría ser en un futuro un movimiento feminista más fuerte, más reivindicativo, pero actualmente los talibanes están llevando a cabo unas acciones muy represivas contra estas mujeres que se están atreviendo a salir a la calle a luchar contra el movimiento y a protestar por sus derechos. Sí, creo que lo que cambia todo o lo que está contribuyendo a cambiar todo es el fenómeno de la conectividad global, ¿no? Un poco tirando un puente con lo que está pasando en Irán, donde las mujeres son el eje de la aspiración del cambio frente a regímenes autoritarios y muy criminales para con su propia sociedad, ¿no? Mm. Sí, efectivamente, responde un poco a movimientos bueno, que reclaman igualdad, que reclaman también una posición de obtener más derechos o de equiparar sus derechos con el de los hombres. Y en cierto modo, pues hombre, movimientos que no solamente en Irán, que se están llevando ahora un poco la publicidad, sino en otros países como en Qatar o en Arabia Saudí, que Mm. también se están produciendo movimientos en ese sentido, Ujú. pues las mujeres afganas también reclaman esa situación. Tenemos que considerar que en el caso de Afganistán, como en el caso de Irán, sobre todo, estas mujeres, antes del surgimiento del movimiento de los mujahidines y movimientos yihadistas, las mujeres gozaban de derechos, ¿no? Las mujeres en la Mm, década de los años 60, claro. 70 en Afganistán tenían unos derechos equiparables al de los hombres constitucionalmente, ¿no? E incluso también en el marco práctico. Y eso, claro, a partir bueno, pues del el surgimiento del yihadismo en Afganistán, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Y han ido posicionando a las mujeres a una posición pues bueno, totalmente de inferioridad con respecto al hombre, ¿no? Claro, bueno, ahí hay una cuestión, yo diría, en donde la religión sirve como excusa para la cuestión del control, ¿no? De un individuo sobre el otro en función de su sexo, ¿no? Sí, la religión y también los códigos tribales, en el caso de Afganistán, que muchas veces son más antiguos que la propia religión, ¿no? Claro. Por ejemplo, la etnia pastún, el código ético de la Pastunwali, ¿no? Que es como un poco el código que rige, un código normativo y jurídico y moral, ¿no? Que rige el comportamiento de los pastunes, pues es incluso anterior al islamismo y en ese, pues bueno, es como la justificación perfecta para perdurar, ¿no? En esta situación de inseguridad y de desigualdad, ¿no? De las Ujú. mujeres frente a los hombres, ¿no? Usted hizo una cita que me gustaría emplear ante esta audiencia. Hablaba de una resistencia en el Valle del Panjshir. Allí es donde la Sí. etnia tayiko es mucho más fuerte y de allí era justamente Hassan Massoud, que se suponía iba a ser como el puente a un Afganistán diferente, ¿no? Que fue asesinado poco después Mm. de los eventos de las Torres Gemelas. ¿Cuál es la situación que usted entiende está ocurriendo allí? Sí, efectivamente, pues se repite, ¿no? Porque al final el que está liderando ahora mismo la oposición es el hijo del comandante Massoud, que
que fue asesinado precisamente 2 días antes de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Y Ujú. que fue uno de los que advirtió de que se estaba organizando un atentado de grandes dimensiones, ¿no? En los Estados Unidos. O sea, que fue una persona que alertó y justo 2 días antes fue asesinado. Pues precisamente es el hijo del comandante Massoud el que está organizando ahora en ese Valle del Parsib a una fuerza, bueno, pues con la intención, veremos a ver si tiene capacidad, pero con la intención de hacerle frente al movimiento talibán en Kabul, ¿no? Claro, claro. O Mm. sea que de alguna manera, digamos, la historia no ha concluido como se pudo pensar con la partida apresurada, urgente y calamitosa de las fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos de allí, ¿no? Efectivamente, esto del conflicto continúa. El conflicto continúa con actores diferentes, pero la cruda realidad es que Afganistán lleva en conflicto desde el año 1979 y desde ese año nunca han sido apenas 3 o 4 años los que no ha tenido un conflicto abierto. El conflicto sigue, los actores cambian, pero la situación de violencia continúa siendo el día a día para la población afgana. Bueno, hoy estoy pidiéndole a un amigo que está de visita en España, que antes de volver me traiga su libro, porque tengo ansiedad por poder leerlo. Así que le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que Muchísimas nos ha gracias. dedicado sobre este tema, profesor. Muchísimas gracias por llamarme y es un placer. Bueno, un gran día. Bueno, José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un experto en estos temas.